está, señora y señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en Canal Tendencias Prime. Siempre saludamos a la gente del sur que nos manda WhatsApp, Twitter, correos electrónicos. Un abrazo cariñoso a la gente de Santiago que nos ve a través de la señal de GTD Manquehue y a la gente que también nos ve en el canal online tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar de coherencia política. Usted puede debatir a través del hashtag que aparece en pantalla. Don Ricardo Israel, ¿cómo está usted? Muy bien, gusto en saludarlo y gracias por la invitación. Nos complace tener nuevamente en Conciencia de Valores a la periodista Margarita Janque. Muchas gracias por la invitación. Y un amigo de la casa, don Roberto Álamo. Gracias, Agustín, por la invitación. Empresario. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Margarita y Ricardo, que agrado. Sí. Igualmente, pues. Oye, a propósito de coherencia política, Sí. Ya llevamos, ¿cuántos meses de gobierno? ¿Unos tres? Sí, por ahí. ¿Y cómo ve la cosa un empresario como usted? No hay reactivación todavía. La gente se queja mucho. Había más expectativas de las que se han cumplido. Y la verdad es que es preocupante, porque parece que el bajo crecimiento que venimos arrastrando dejó lesionada a mucha gente, a muchos empresarios, y no se atreven hoy día a hacer inversiones, no se atreven a impulsar sus negocios, además que los bancos también están colocando muchas restricciones, por lo tanto, esa es la respuesta. Un poco pesimista. Es lo que yo veo, es lo que yo estoy viendo. Por lo tanto, esperemos que vengan nuevos aires y más confianza. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. Mira, yo concuerdo con esto. El problema para el gobierno es que este gobierno se va a definir en cuanto a su proyección y a las expectativas por el éxito que tenga en lo económico. O sea, fundamentalmente la gente que votó por muchas razones por Piñera, pero fundamentalmente votaron por lo que más le criticaban en el gobierno anterior, que era la gestión, la creación de empleo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es particularmente difícil y quizás se crearon, o la gente entendió, o se presentaron expectativas que son difíciles de realizar porque las inversiones no creo que cambien, simplemente por simpatía para la persona. Además, y el ejemplo que se tiene a mano de a quién le pasó eso es a Macri. Sí, claro, Argentina. Hay un tremendo problema, pero efectivamente hay una situación re compleja porque quedó mucha gente resentida y el gobierno de Piñera dura 4 años, que se podría decir que es el paladín del modelo neoliberal, lo cual genera crecimiento y desarrollo, digamos, el modelo, no él. Y él adhiere a ese modelo, pero después de Piñera, dice la gente, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a vivir con las mismas incertidumbres? ¿Vamos a poder avanzar? ¿Van a impulsar una constitución que pone en duda la propiedad privada, como se ha insinuado? Entonces, todas estas cosas están ahí todavía en el aire y la gente no se atreve. El gobierno acaba de mandar 12 proyectos con ley de urgencia. Algunos de ellos son la ley de migración, la ley de modernización de los notarios, la ley de ISAPRE, la ley de reinserción juvenil. ¿Ustedes creen que son temas que son urgentes para lo que la ciudadanía hoy día demanda, requiere? Margarita. Pues, o sea, estuve revisando, al final esto tiene que tener una ficha técnica. Las encuestas KDM en el fondo lo que van reflejando es que la gente efectivamente es lo que está pidiendo. Y lo que uno tendría que hablar de coherencia política es en el minuto si el gobierno destina los recursos suficientes para que se elaboren buenas políticas públicas en respecto a esto. O sea, te voy a decir, sí, el empleo es una preocupación y por lo tanto un gran porcentaje de las platas públicas fue a parar justamente por tema de previsión social y por tema de trabajo. El asunto de orden público, también fue plata al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha habido aumento de la dotación de carabineros, la tecnología, en fin, entonces sí, son las inquietudes que mueven un poco a la ciudadanía, que no es lo que uno creería. A mí me encantó esto que dijo Roberto, porque yo que soy un amante del fenómeno del poder, me encantaría, y me tocó varias veces ir a entrevistar en la revista Cosa a políticos. Y yo tenía esta obsesión de que los empresarios habían castigado a la presidenta Bachelet. O sea, con su izquierdización de la agenda, por llamarlo así, muchos empresarios quedaron espantados precisamente por cosas nimias como la Constitución, el tema de la propiedad pública. La reforma en general, ¿no? Claro, o sea, era como ponerles en jaque todo el sistema. Entonces fue el castigo. Tú dices, perfecto, las expectativas, y cae en el mismo problema Piñera que su primer gobierno. La gran cosa que generó primero Piñera fue la expectativa y es lo peor que te puede pasar, porque si tú no la cumples, fracasas.
a los ojos de las personas. Entonces llegó Piñera y como que hubo esta sensación de reactivación y sin embargo no agarra. No agarra. Entonces tú dices, ¿era culpa de la presidenta anterior? ¿Fue tan terrible el panorama que dejó? ¿O precisamente siempre fue un tema económico detrás? Pero la principal preocupación en este minuto es que el empleo no está dando el ancho, que es donde uno dice, se traduce el crecimiento. Ahora, Pero hay temas que no dependen solamente de lo que ocurra a nivel de país. O sea, todavía seguimos siendo un país que depende de lo que vaya a pasar, por ejemplo, con el precio del cobre. Sí. Si entra China en una guerra comercial con Estados Unidos, es un golpe pero brutal, por lo menos un país como nosotros. Cuando uno analiza las cifras de desempleo, un 7%, pero si después uno le suma el empleo informal, Uber y todo, o sea, realmente si no existieran esos empleos, yo creo que la tasa sería distinta. Y vemos también que es un gobierno que está tratando de hacer como estos acuerdos de unidad y que parece que no hay clima de unidad tampoco. Entonces es difícil poder avanzar en cada una de las materias que necesita el desarrollo del país. Pero la coherencia está, perdona, termino con lo último porque la coherencia está, o sea, cuando tú me dices empleo, me hace total sentido que la gente también esté preocupada de la migración, porque el fenómeno está inflado, estamos los medios pendientes de los migrantes, y los migrantes vienen a ocupar un espacio, pero a ojos de muchos, que puede ser laboral. ¿Ha sido negativo, ha sido positivo? O sea, eso podría ser una discusión. Claro que sí. ¿Ha sido un aporte? ¿No ha sido ningún aporte? Para un mercado laboral frágil no lo es. ¿Te das cuenta? O sea, quizás para reemplazar en aquellos trabajos que muchos no quieren hacer, pero no es un mercado que esté preparado para los migrantes en este minuto. Sí son vistos como un aporte de manera positiva, pero todos estos temas están concatenados, la ISAPRE, la previsión social, la AFP en el fondo, con el tema de lo económico, como decía Ricardo. Mira, sí, yo creo que con esta última batería de propuestas que se ingresaron, algunas nuevas, pero la mayoría es reprocesamiento de algunas que se presentaron y que estuvieron muy avanzadas, como el tema de las notarías. Y no olvidemos que una de las primeras medidas de Michelle Bachelet fue sacar los proyectos que venían de la época de Piñera. Ahora, creo que con eso... Pero yo creo es más importante modernizar los notarios que simplificar una reforma tributaria, por ejemplo. Quitarle el poder, pues, Agustín. Entonces, esa es la ley del fondo de notario. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo igual, Eso, pero ¿qué es más urgente? ¿Sabes por qué te lo digo? Es porque se recupera lo que se ofreció en la campaña. El tema económico, insistamos, que si Chile se demoró 3 años en bajar el grado internacional según los que nos acreditan estas consultoras, probablemente se va a demorar 3 años en recuperarlo. Ahora, hubo una baja en el crecimiento chileno que se demuestra que fue la mitad del crecimiento mundial. Fue un problema en que indudablemente hubo un componente interno. Además, se dejó una deuda, un déficit, que no solo va a abarcar todo el gobierno de Piñera, sino que se va a prolongar un tiempo más. Hay un problema con las finanzas públicas. Mira. Pero ¿qué fue, yo creo, lo que ofreció, en definitiva, que lo hizo avanzar? Volver a la política de consenso y de negociación que fue tan exitosa para los gobiernos de la concertación. Yo me confieso un admirador de lo que se logró en los gobiernos de la concertación, que duró demasiado, otro problema. Segundo... ¿Pero tú crees que hay clima para generar ese consenso? Ahí está el punto. O sea, mira, el binominalismo no va a cambiar tanto, porque en estos grandes acuerdos, como designar integrantes del Tribunal Constitucional, jueces de la Corte Suprema, directores, etcétera, etcétera, va a tener que ser uno y uno igual como era antes. En lo que cambió, que antes conversaban 4 o 5 personas, y ahora hay una oposición muy disgregada. Tú tienes los herederos de la nueva mayoría, los herederos de la concertación, el Frente Amplio, y de todo esto el que ha demostrado mayor disposición a conversar son los muchachos del Frente Amplio. Entonces, esta estrategia, que incluso fue la base de un gobierno como el del PRI mexicano. El PRI ofreció un pacto para México, y ese pacto para México significaba cosas que eran impensables que la pudiera hacer un solo partido, incluso el PRI. La apertura a privados y a las transnacionales del petróleo.
la reforma de la educación y otras. Vemos que no consiguió nada porque tienen problemas más grandes como el narcotráfico, la violencia, la corrupción y otros. Lo que pasa es lo siguiente, disculpa. Pero disculpa, con esto termino. Entonces yo creo que lo que ofreció Piñera tenía que ver con temas como, acuérdense que habían 5 ejes, la tercera edad, aceptar por primera vez algo que nosotros no tenemos políticas públicas, que es el envejecimiento de la población, la infancia como un tema de derechos humanos, las clases medias, por primera vez políticas para una clase media que no es la tradicional, es la que en una generación abandonó la pobreza, fundamentalmente en los años de la Concertación. Entonces, eso es lo que hay que recuperar y eso es lo que se está empezando a ofrecer y ahí están los temas que realmente le interesan a la gente. 4 años yo considero que es un plazo súper corto como para poder implementar políticas públicas que verdaderamente lleguen al bolsillo de la gente. Porque todas estas cosas que yo creo que son importantes, ley de inmigración, modernización de los notarios, la ley de ISAPRE, reinserción juvenil, pero finalmente cuando se le pregunta en la encuesta CEP a la gente qué es lo que más le preocupa, la delincuencia, la salud y la educación. Eso es. Entonces cuando uno dice, bueno, pues yo sé que 3 meses no es nada, ¿ah? Pero cuesta visualizar hoy día en qué va a cambiar Chile en los próximos 4 años de una manera que uno lo va a sentir, por lo menos en delincuencia, en salud y en educación. Lo que ocurre, que todo lo que tú acabas de mencionar, para poder impulsarlo necesitas plata. Sí. ¿Quiénes son los que generan riqueza en un país? Los empresarios. Pero no estoy hablando de las 11 familias más ricas, ¿cierto?, del país que tienen muchos privilegios, sí, pero el 1.400.000 pymes, ¿cierto?, que están en este país, que contratan el 80% del empleo, etcétera, etcétera, son súper valiosos y a ellos no se les cuida. Sí. Entonces, cuando el ambiente está enrarecido, los grandes empresarios sacan las lucas para afuera. Chao, no invierten acá. Sí. Y yo he visto cómo han sacado plata, pero en camiones para afuera. Sí. ¿Y en qué está enrarecido? ¿Cómo? ¿Enrarecido? Sí, ¿en qué? Quedó... el mundo empresarial quedó muy golpeado con el gobierno de Michelle Bachelet. Ya, pero muy golpeado. Estamos en otro gobierno ahora. Sí, fíjate, es que lo que pasa es que dura 4 años nomás. Entonces la incertidumbre hace que la gente diga, esperemos un poco más a ver qué va a pasar. Porque se habla muy mal de ellos y yo te lo digo, o sea, es no casi... es que no le pida a todos los empresarios que vengan a hacer patria acá, ¿cierto?, a arreglar su capital. Poco patriótico. No, po. Después todo lo que... yo entiendo, porque los mueve otro afán. Es una visión... Pero es no entender, reclamo, con todo respeto, Margarita, cómo funciona la lógica del dinero. Por supuesto. El dinero está donde se va a multiplicar, es como un virus. El dinero va donde se va a multiplicar y donde va a tener ganancias y utilidades, no donde eventualmente me lo pueden quitar. ¿Te fijas, no? A ver. Ese es el riesgo y esa es la incertidumbre que se generó en el gobierno anterior. Sí, pero yo creo que no puede ser, porque el empresario tiene que tener una cuota de político. O sea, el tipo no es que ponga las lucas donde está mejor y después se dedica a quejarse y cree que puede tener injerencia en políticas públicas. Cuando tú estás hablando, ¿cierto?, de la coherencia política, ¿te refieres a qué exactamente? ¿A la coherencia política, si los políticos son coherentes o no? ¿A eso te refieres tú? La coherencia política... ¿Con la sociedad? No, es la forma de gobernar y de hacer bien las cosas. Y no solamente la forma de prometer cosas que no se cumplen. Eso es no entender tampoco cómo funciona la política. La coherencia pasa por eso. La coherencia pasa por cumplir... No, la política, los partidos políticos y la política en general en Chile traiciona al ciudadano. Pero son tremendamente coherentes con sus objetivos y sus proyectos. Cuando tú te casaste, prometiste ser fiel a tu esposa. Tú vas a ser coherente con eso, no vas a ser coherente. Entonces, cuando aquí se promete una cantidad de cosas, uno lo que pide es que haya coherencia y que esas cosas se cumplan. Cuando esas cosas no se cumplen... Tú has hablado con políticos, ¿no? Tú le preguntas cuál es el objetivo de los políticos. Tú eres político. Cuando yo le he preguntado a los políticos cuál es el objetivo de los políticos, es captar el poder, llegar al poder y perpetuarse, entendiendo la política como una lógica de guerra. No todos. En general es así. Pero no todos. Y hoy día se está viendo esta política trinchera, que la oposición no le deja pasar una a Piñera. No estoy defendiendo a Piñera, pero ¿cómo se puede construir con el ambiente que existe? Margarita,
Sí, pues son tremendamente coherentes. O sea, las coherencias se dan desde desde donde las analizamos. O sea, el empresario, según yo, tiene que tener una coherencia. El tipo se quejó durante 4 años que este gobierno no daba el ancho para sus políticas, etcétera. Llega este otro que dice vamos a cambiar todo. De hecho, para las pymes se necesita la reforma tributaria, es urgente. Y los tipos se llevan las platas para afuera. Poca coherencia me parece a mí. Pero explícame el ambiente enrarecido que hay hoy día, esta política trinchera, por eso, la entre el bando de derecha y el bando de izquierda. Por eso. Y tampoco te genera un ambiente, por Margarita, a eso me refiero yo. Por supuesto, pero hablemos de las coherencias. Y aquí lo que te digo es que hay que tratar de unificar las coherencias. La coherencia del partido político es totalmente coherente la oposición que dice sequía legislativa. Puta. Yo lo único que me pregunto cuando hablan de sequía legislativa es si no les da para aprobar la cantidad de proyectos de ley que duermen en el Congreso, le están ingresando 12 y ya están reclamando que hay sequía legislativa. ¿Cuál es la idea? Entrar en esta dinámica de bicicleta que tienen de 300 proyectos y todos durmiendo en el Congreso. Tu comentario es partidista. Es coherente, pues. Pero es partidista. Tú estás en un bando. Pues tú podías reclamando contra el otro. Eso no le hace bien al ambiente. Un segundo, Roberto, no. Lo que te digo es que cuando el Partido Socialista dice sequía legislativa es tremendamente coherente con su postulado. Tiene que ser oposición, se opone. No puede decir entreguista, decirle al gobierno... ¿Y qué pasa con el proyecto país donde estamos todos? Pues eso es lo que... Y el empresario tampoco es coherente porque se lleva sus plata. Entonces y el gobierno... Entramos en una dinámica, te fijas, de trinchera y eso no es bueno. El problema es con qué es coherente uno. Con principios, con objetivos, con intereses. A veces es una mezcla de esto. Porque el valor de una democracia no es que alguien ejerce el poder y que dicta leyes que te obligan a hacer cosas que de otra manera uno no haría, sea el impuesto o la multa al tránsito. Está en la alternancia en el poder. Está en saber que tal día un presidente o presidenta se va y tal día asume. Tú hablaste del PRI. ¿Cuántos años tuvo el PRI? ¿80, 70 años? En México 71 seguidos. Después volvió 6 años y lo hizo pésimo. Pero por eso, eso no era el mejor ejemplo de democracia. Hoy día México sí lo es. Ahora, volvemos al tema. Creo que uno de los problemas en la oposición, cuando presente esos proyectos al gobierno, la oposición se va a ver obligada a unirse o a separarse. Y lo más probable es que converjan y eso va a facilitar las negociaciones porque ya tienen que hablar con mucha gente, cuando tengan una coordinación por lo menos entre ellos. Ahora, hay cosas que no dependen de uno. Está el tema internacional. Hoy día no es un buen escenario internacional porque es más atractivo al mercado norteamericano. Y es por razones económicas. Para tirar las lucas para afuera, digamos. Y es por razones económicas y no políticas, porque hoy día en Estados Unidos existe mucha mayor trinchera. En un statu quo de la economía. No meta ese elemento. En un statu quo de la economía, por no decir de crisis. Sí. ¿Quiénes sufren? ¿Los grandes o los pequeños? Los pequeños siempre. Ya, entonces dime en lo concreto, hablando de coherencia política. Hablando de coherencia política. En lo concreto, ¿en qué beneficia hoy día el sistema actual una pyme? Cuando tú ves que la misma reforma tributaria, la que corre para un grande, es la misma que corre para un chico. Entonces, y la legislación laboral es igual, la misma para un grande que corre para un chico. Y la medioambital también. No, te coloco esos temas, Espérate, el salario mínimo, la negociación del salario mínimo. Estamos totalmente de acuerdo. Están hablando de 450.000 pesos. 450.000 pesos lo puede pagar un banco sin ningún problema, una ISAPRE sin ningún problema, una clínica sin ningún problema. Pero una pyme no sé si puede pagar 450.000 pesos. Estamos totalmente de acuerdo. Y te puedo colocar otros temas. Por ejemplo, ¿quién regula la concentración de los mercados? Sí, absolutamente. Finalmente, porque la concentración de los mercados, si no se regula, lo que hace es producir concentración de la riqueza. Absolutamente. Entonces ellos no sufren. Yo creo que esa gente no sufre. En una crisis tampoco sufre. Si baja el dólar, sube el dólar, si baja la mientras menos tengas tú, más vas a sufrir. ¿Qué creo yo? Yo concuerdo contigo en que los problemas de Chile no se solucionan en 4 años. Y la única posibilidad es llegar a acuerdos de largo plazo, que vayan a ser ejecutados por todos los gobiernos, Ricardo, durante un plazo. Con todo respeto, si tú le aplicas realismo político, lo que tú estás diciendo son solamente palabras bonitas. Todo lo contrario. Porque cuando va un grupo, cuando va el ministro de Educación a Finlandia con un grupo parlamentario a ver cómo funciona el modelo finlandés en el tema educacional, que es tremendamente exitoso, nadie puede decir que no es exitoso, llegan a Chile, ¿cierto? Y dicen, es tan bueno el modelo allá que no nos conviene tener este modelo en Chile, y hacen exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque está todo teñido por ideología. Todo lo contrario. Está todo teñido por ideología en este país. Los grandes logros de Chile
han sido objeto de grandes acuerdos. Tú tuviste 20 años de concertación. Pero te estoy hablando de una cosa concreta que ocurrió hace poco. Pero yo te estoy hablando de lo el siguiente. ministro Izaguirre le dice, lo vamos a bajar de los patines. Inmediatamente dijo, estoy llegando a Finlandia. ¿Por qué grandes decisiones en Chile han sido objeto de grandes acuerdos? Chile tuvo una política económica centrada en la Corfo, en que toda la energía venía del agua, a partir de los gobiernos radicales que convencieron a los conservadores, y tú tuviste un presidente empresario, como don Jorge Alessandri, que aplicó ese sistema. Duró hasta el año 73 o hasta el 75, para ser más exacto. ¿Por qué todavía el cobre está nacionalizado? Porque en la época de mayor confrontación entre los chilenos, el año 71, hubo un acuerdo unánime del Congreso Nacional que hace casi imposible el cambio. Entonces, para estos temas, lo único son acuerdos de largo plazo. Y en cuanto a las pymes, repito lo que siempre he dicho. Uno, no puede existir la misma legislación del trabajo medioambiental impositiva para una pyme que para una gran empresa. Y segundo, la concentración, tal como lo ha hecho Estados Unidos con sus telefónicas o con sus, ¿cómo se llama?, desde hace más de un siglo, tú debes limitar el porcentaje que una empresa o varias... La única diferencia que tengo contigo respecto al tema de los acuerdos en la historia de los últimos años de los gobiernos democráticos es que quienes estaban metidos en la centroizquierda mientras fueron parte del gobierno tenían mayoría en el Parlamento. No, solo una vez la tuvieron. No. Acuerdo que estaban primero los senadores designados. Tenía mayoría en el Parlamento. Sí, Bachelet tuvo mayoría en el Parlamento. Bachelet es la única que ha tenido. Sí, pero Lago también la tuvo. Y te coloco otra no la tuvo. Pero en el caso de Piñera, de hecho se quejaba de eso. Bueno, pero Bachelet ha sido la única que Lagos dijo, me hubiese gustado haber impulsado los mismos proyectos que impulsó Bachelet, pero yo no tuve mayoría en el Congreso, lo dijo él. Sí, pero bueno, no quiero quedar en esa semántica. No, pero el fondo del argumento tiene razón. Lo que digo hoy día es que no hay mayoría en un Parlamento. Sí. Entonces, los obstáculos son mayores para tramitar proyectos de ley. Porque finalmente uno, hablando de coherencia política, podría decir, bueno, mientras más obstáculos le coloco al gobierno actual, mayor posibilidad tengo al futuro de ser gobierno. Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿El interés del país o prima el interés político? Margarita. Pero mira, a mí me parece tremendamente interesante, Ricardo, claro, la coherencia dependiendo de qué, de la posición que tengo, del interés que tengo o del ideal, ¿no es cierto? Sí. La parte política están siendo tremendamente coherentes con su objetivo. O sea, si quiero hacerme notar, quiero ponerme, claro, tengo que hablar de sequía legislativa, tengo que poner problemas, tienen que venir a hablar conmigo. El Frente Amplio es tremendamente coherente consigo mismo, porque también lo que está buscando es, yo acepto mientras sean mis propuestas, no está preocupado de los elementos de largo plazo, alianza. A mí me interesa figurar ahora porque es el minuto, y por eso conversa, en cambio los otros no conversan. Pero eso es coherencia política. Para ellos sí. O es coherencia partidaria. Ahí está el interés, pues si en las negociaciones la posición y el interés es lo que te define. O sea, es lo que dice Ricardo. Claro, yo aquí, ¿qué es lo que veo? Lo escucho atentamente. Veo el hombre pesimista, o sea, te noto tremendamente... Yo soy tremendamente optimista. Pero te veo pesimista respecto al diagnóstico. Lo que pasa cuando hablan de la política o los acuerdos y veo que hay una política trinchera, eso no es bueno para la persona que quiere emprender. Y no te hablo de los grandes empresarios, te hablo de los pequeños empresarios. Yo te digo, por eso te digo, a lo mejor eres súper optimista, pero lo que yo veo en tu diagnóstico es pesimismo. Estamos en un... Eso es distinto, claro. Tú lo dijiste, estamos en un problema, en una crisis. Y veo al hombre de los textos, al hombre intelectual que trata de bajar lo que es la democracia. Y uno dijera, ojalá, claro, los acuerdos de largo plazo. Pero hoy día, concretamente, lo que estamos hablando de coherencia, la coherencia, o si yo Frente Amplio, mi meta es figurar y empezar a ganar poder de a poco, mi coherencia, por lógica, con esa meta que me planteo, con ese interés, es justamente el negocio por mi cuenta, con lo que me interese a mí. No quiero formar parte de ninguna oposición más grande, etcétera. Entonces, cuando los escucho a ustedes interponerse, finalmente lo que hablamos es los proyectos que está mandando el gobierno. Van a ser bien evaluados, por lo visto, según las encuestas CADEM y de opinión pública. La gente sí está de acuerdo con los temas que está abordando el gobierno. Te hago una pregunta. ¿Qué es para ti un político coherente o una política coherente? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti una política coherente o un político coherente?
¿Ustedes se acuerdan? Goldberg alguna vez lo invitaron a tolerancia cero y esa gran definición, yo creo que de ahí en adelante todos nos asimos a esa definición. Cuando él hablaba la coherencia y la consecuencia, ¿te acuerdas? La consecuencia tiene que ver con la acción y la coherencia con el ideal, con lo teórico. Sí, el político es coherente con lo que se plantea a sí mismo. O sea, a mí no me parece que un tipo que predica la fidelidad esté siendo infiel. Un político que predica que tiene que defender por el gobierno de Michelle Bachelet, que esté adhiriendo. Por eso es que hay tantos traidores hoy día a la centroizquierda, cuando los invitan a estas famosas comisiones y están todos, pero ¿cómo va a ir Insulza a esa comisión? ¿Cómo va a ir Boric? Son como los grandes traidores, como que son incoherentes a los ojos de los que parecen ser coherentes. La coherencia es súper subjetiva, eso es lo interesante de tu programa, Agustín. Ahí tengo precisamente el análisis, porque la coherencia política tiene que ser algo consistente, algo que convoque a todos. A mí me parece que una coherencia política partidista no es una política sana, no es una política sólida, no es una política consistente, no se desarrolla, no construye, sino que destruye. Entonces, cuando se pide que los políticos sean coherentes, lo que se pide es que lo que hacen, para lo cual fueron elegidos, es que sean un aporte al desarrollo del país, claro, sea de centro, sea de centro izquierda, sea de derecha. Eso es lo que uno le pide. Yo le pediría a un político de izquierda como un político de derecha. La pregunta se la hago a usted es, ¿el empresario que busca el lucro es coherente? Pero lógico, a ver, absolutamente malvado, codicioso, pero depende, como lo quieran catalogar, pero el empresario, depende cómo satanizamos la palabra lucro, porque si un empresario genera riqueza, sí, o sea, el empresario no está para generar pérdida, está para generar lucro, eso, utilidad. Ahora, cuando esa utilidad o esa ganancia que tiene es también tratada con dignidad a sus trabajadores, me parece que está bien. Ahora, cuando eso no ocurre, sino que es un abuso, y además un abuso a los consumidores, me parece que el lucro está mal ganado ahí el lucro. Todo depende, todo depende. Porque el punto, yo no creo que el problema no es el lucro. Pero es que ese empresario está el problema no es el lucro, es cómo originaste la riqueza, es que eso es importante, cómo originaste la riqueza, no es el lucro, cómo originaste la riqueza y cómo la administraste. Ese es el tema para mí, porque obviamente los que fueron dueños y lo siguen siendo todavía de Sokimich, ¿cómo originaron la riqueza? Sí, bueno. ¿Cómo originaron la riqueza cuando habían 3 actores metidos, no sé, en un sector de la salud? Sí. Ahora, ¿cómo administran la riqueza después? ¿Cómo administran la riqueza? La nueva pregunta. Ahí está la coherencia. ¿El Partido Socialista, cuando habla de sequía legislativa o se opone, es coherente consigo mismo como oposición? Sí. Si eso acarrea la consecuencia de no llegar a acuerdo, el país se estanca, no es o coherente. El gobierno... Ahí no es coherente. No es coherente porque... No sé si es coherente o esa coherencia es que cuando un elector le dice, vote por mí porque yo voy a hacer un aporte para que el país se desarrolle y usted esté un poquito mejor, y resulta que hay una política de trinchera y nada de eso ocurre, yo creo que ya se perdió la coherencia. ¿Sabes lo que pasa, Agustín? Ahí es donde yo veo el tema de... Tú puedes plantear un ideal, pero no puedes pedirle al ser humano lo imposible. ¿A qué me refiero yo? Los políticos, al igual que los electores, seleccionan entre alternativas. Y todas las doctrinas políticas, del liberalismo al marxismo, están a decir que son en condiciones que no son hechas por las personas que están ahí. Las condiciones existen, son objetivas y dentro se tienes que moverte. Cuando tú llegas a votar, eliges entre las alternativas que te proponen. Mira lo que le pasó a este gobierno. Había ganado con una mayoría que nadie esperaba, probablemente ni el mismo, Piñera. Llegó a esta situación, pero inmediatamente la agenda durante la campaña se discutió todavía con las ideas que había logrado instalar Michelle Bachelet. Cuando Piñera dice que quiere, después de haberla rechazado, la gratuidad universitaria hasta tal porcentaje y lo que den los recursos, como todos entendemos, en el fondo estaba discutiendo en un marco que era el que había puesto Bachelet, ¿no es verdad? Pero al llegar, él se encontró con una serie de temas que no fueron puestos por él ni por la oposición. El feminismo, solo por mencionar, las tomas universitarias, etcétera, etcétera, hay una serie de temas que lo han obligado a preocuparse de eso. Nadie puede decir que eso lo activó la oposición o
que eso lo tenía Piñera. Recién ahora está comenzando a poder presentar los proyectos que supuestamente estaban escritos desde el primer día. Entonces tú te encuentras con esa realidad. Lo habitual en democracia es el equilibrio de poderes. Lo habitual es que si alguien, a no ser que el sistema sea mayoritario como en los países, como en Inglaterra o en otros, que tú tienes un gobierno que te lo elige la mayoría del Parlamento, tú te vas a encontrar con una realidad en la cual tú vas a estar en minoría o, como va a volver a ocurrir en Estados Unidos, esto no es habitual que el mismo partido, el de Trump, donde tiene su mayor oposición, tenga las dos cámaras. A lo mejor en la próxima elección los demócratas ganan una de las dos. Es raro encontrar a alguien como Putin, que es presidente y además le hacen caso en el Congreso, porque a la propia Michelle Bachelet tuvo enormes problemas para sacar sus cosas adelante por oposición interna. La actual coalición de gobierno estuvo muy unida en las campañas, pero ahora está bastante dividida, sobre todo en estos temas valóricos como el feminismo. Entonces, cuando tú tienes que elegir entre las alternativas que te dan, la coherencia se relativiza bastante. Lo que ocurre, si me permite, yo he tenido la oportunidad, al igual que usted me imagino, de ver en algunos países las políticas públicas exitosas. ¿Y cuáles son los países exitosos, los que funcionan? No estamos hablando de los países centroamericanos, que son todos estados fallidos, México un narcoestado, y suma y sigue, digamos. Latinoamérica está teñido por la ideología, qué sé yo, pero uno ve en los países nórdicos, en algunos países de Europa más abajo, los países nórdicos, y en Asia, países que tienen proyectos de largo plazo. Sí. ¿Ah? Son definiciones de largo plazo donde todos participan de esas definiciones y que están en línea con los desafíos del siglo XXI, donde no hay ideologías, mayormente, digamos. Pero eso, las ideologías se deponen en función de un proyecto país de largo plazo para hacer un Estado sólido, que no te pasen por encima. Tenemos nosotros alguna experiencia, ¿cierto?, del Medio Oriente con respecto a ese tema, ¿cierto? ¿Qué harías tú? Que podemos observar. Pero ¿Ah? en vez de hacer Primero definir... ¿No qué harías tú en lo concreto? En lo concreto. Sí, porque bajemos a la tierra, tenemos 4 años de gobierno, los que en lo concreto, como medida a la vena. O sea, en lo concreto, definir qué queremos para nuestro país en el largo plazo. Hoy día, el Estado, por parte de los partidos políticos, está visualizado como un botín interesante, ¿ah? Porque, por ejemplo, y se sabe, y no estoy difamando porque esto son cosas que han aparecido en la prensa. Déjame terminar. Es que está diciendo hoy día, ¿cuál es la solución. lógica hoy día? Por ejemplo, la gendarmería es una parcela del Partido Socialista. No se mete la democracia cristiana ahí. El Sename es de la democracia cristiana, no se mete el Partido Socialista. El Partido Radical lo dejan masticar por aquí, por allá, le dan unos ministerios, qué sé yo, cositas pocas. Entonces, cuando y el 50% más o menos de los funcionarios que están en cada una de estas instituciones que acabo de nombrar, el 50% son operadores políticos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa lógica, ¿cierto?, de ver el Estado como un botín y no como una empresa de larguísimo plazo, digamos, tenemos un problema serio. Eso diagnóstico. Y tú no puedes minimizar la problemática, la solución. Pero diagnóstico, pero no propone nada. Se puede inferir, entonces... ¿Se puede inferir? No, espérate, se puede inferir y hay que explicitarla. Tendrías que intervenir entonces toda la legislación para evitar que el Estado sea un botín. Se acabaron los operadores políticos, se acabaron las parcelas, tendrías que legislar para eso. ¿Y cómo lo haces si los que tienen que votar eso son los mismos parlamentarios, los mismos partidos políticos? Ahí entonces tenemos un problema. Por eso te decía yo, hay que bajar del Olimpo de los países desarrollados. Tenemos un problema. Tenemos 4 años. ¿Pero por qué el Olimpo de los países desarrollados? Hay países que han logrado salir del subdesarrollo al desarrollo en 10 años, 15 años. ¿Por qué bajar del Olimpo, Margarita? Porque son el cosas presidente que pueden actual hacerse. Tiene 4 años y sus proyectos tienen que notarse y cortar cintas ahora. Por eso es que el tema educacional toma tanto, porque si no, no vende. O sea, hacen cosas subrepticias, no pueden estar comunicándolas. Y no hay gobierno que no quiera comunicar logros. En 4 años lo que vas a lograr son medidas efectistas, que se noten, corte de cinta. Terminamos con la desigualdad de los notarios, logramos en el Sename mejorar algunos hogares, cosas que se noten. Entonces, cuando tú dices proyecto de largo plazo con una oposición que en realidad no tenemos idea si es que va a querer o no transar por un bien común, que ve el Estado como botín, ¿por dónde empezamos? Según yo, por tu diagnóstico tendrían que empezar por justamente terminar con estos botines y estos operadores políticos y no sé, pues parcela. ¿Hay voluntad? No lo sé. Porque ahí es interesante lo que decía Ricardo con su tema de la coherencia. Un gobierno que legisla de acuerdo a lo que según la encuesta de opinión pública es lo que quiere la gente, ¿es coherente?
aunque eso signifique bypassear a la oposición. Hay un gobierno en Brasil que le da el 33% de adhesión a un presidente que está en una cárcel. Entonces, No, pero o interesante lo que sea, dice Margarita, o sea, la opinión pública también tiene un tema. Pero, porque nosotros tenemos aquí... pero sí, yo quiero colocar lo siguiente, un punto que también destaca Roberto. Los países que efectivamente han alcanzado un buen desarrollo, uno de los pilares ha sido la educación. Sí. Y la educación, más allá de la gratuidad, que obviamente tiene que estar, depende, no quiero entrar en esa materia, pero en la calidad de la educación. Si la fuerza no se mete ahí, es muy difícil que un país se desarrolle. Así es. Es muy difícil que un país se desarrolle. Mira. Y la calidad pasa por muchas cosas. Por las materias que se enseñan en una sala de clase, por la calidad que tiene el mundo académico, los profesores, los sueldos que tienen, la infraestructura que tiene. Entonces, creo que finalmente se ha transformado en una ideología más que en una acción que permita y medible decir que la calidad de la educación en realidad es mejor que la que era hace 10 Si le han 15 años puesto atrás. plata, uno de los ministerios que tiene más plata. Sí, pero es que una cosa es Entonces, colocar... coherencia. Sí, no es una cosa es plata, colocar no es plata plata y- y otra cosa es cómo tú administras los Qué recursos. bueno, Margarita. qué bueno que hayas puesto ese ejemplo. Nosotros tenemos el tema de educación en el primer lugar desde el año 2006 con los pingüinos. Hasta el día de hoy no se discute el tema de la calidad. Hasta el día de hoy no se mete en la sala de clase. Incluso se hizo por el revés de lo que todos aconsejaban. No se partió ni por la educación pública, ni por la primera infancia, que fue la propuesta de Piñera, sino se partió al final, por la universidad. Tú tienes ese tipo de problema en muchísimas áreas. Y ese es el problema con el que tú te confrontas. Entonces, si tú buscas propuestas, no tienes otra porque estos cambios no son rápidos. Si a Finlandia, mira, yo para pagar mi doctorado cuando estaba estudiando en Inglaterra, iba a trabajar los veranos a Suecia. Habíamos puras cabecitas morenas cuando tenía pelo, y lo único rubio eran los parientes pobres de los suecos, los finlandeses. En los 70 Finlandia era esencialmente un productor de materias primas y hoy día le compramos tecnología de cobre incluso a ellos. Pero Ahora, tú hablas de algunos países. Pero metió la plata en la educación firme. Claro. Por eso el país es lo que es. que antes de Eso es meter el la gran plata... secreto como también el de Corea. Perdón, no estoy de acuerdo. no. Antes de meter la plata, Agustín, definieron el modelo educacional. Sí, por eso no. Después metieron la plata. No, estoy de Es que acuerdo. eso es súper importante. No, estoy de acuerdo. Definamos qué queremos en partieron educación, con qué los queremos en jardines salud, infantiles. qué queremos en las políticas públicas en Pero general. fíjate, tú has descrito un grupo de países que siempre son los mismos, que parecen que están en otro lugar. Tú tienes, ni siquiera Estados Unidos, que por supuesto es la gran potencia en todo, pero tú tienes los países escandinavos, incluyendo ahora los conocidos irlandeses, tú tienes a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. De ahí salen los primeros lugares de los rankings. Y son en todos todo. colegios públicos. Pero Sí, tú sí. no- pero- Todos y colegios salud, públicos. Pero una mala O sea, comparación. Una política Yo pública creo que exitosa. nosotros siempre nos comparamos con Dinamarca, con Finlandia. Pero ¿por con qué no te vas a Suecia? comparar con los países exitosos, sí, Agustín? espérate un poco. Porque tiene que haber. Compárate con quién te quieres comparar. No. ¿Con Nigeria, con Zambia? No. Eso de compararse con países como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, a mí me parece que para compararse hay que tener cosas en las cuales hay un potencial Sí, para estamos de alcanzar acuerdo. ese nivel. Por eso. Y ese potencial en Chile no existe, que tiene que ver, Estamos de acuerdo, que tiene que ver estamos de la acuerdo. base que es la educación, la calidad de la educación. Mira la cómo- calidad de la mira- educación. mira ¿Por cómo qué nos no cambió si a Finlandia nosotros? era productor de materia prima y hoy Lógico día que tenemos manufactura, potencial. tecnología? Con Nokia y ¿Por todo qué no eso. podría haber una Mira. equivalencia? Sí, te cuento. Porque te doy un puro detalle nomás. Aquí vino una empresa danesa a San Antonio a fabricar Sí. containers. Tenían que fabricar 15.000 containers en San Antonio. Maersk. 1.200 trabajadores. Entonces la empresa se inaugura el 2015 Sí. y el 2016 ya estaban con paro, con Sí. protesta, que se estaban comparando con los sueldos que ganaba esa empresa En Dinamarca. Entonces,
Entonces es difícil. Es difícil, hay un tema de ahora se están instalando en Perú. De educación relevante. Llevando la plata a Perú. Relevante. Por eso creo que el tema de la calidad pero de no va a educación decir es que Chile es relevante. un país conflictivo sindicalmente y que por eso entonces no podemos aspirar de productor de materia a manufactura, de materia prima, perdón, a manufactura de tecnología. ¿Tú Si lo que sabes? tú estás hablando es que en la educación, lo que Finlandia hizo fue pagarle bien a los docentes. Tú sabes, y mejoró la calidad de la nosotros educación. tenemos esos países que tienen dos elementos de los cuales nosotros carecemos. Uno, son países extremadamente descentralizados. A nivel local se define la política educacional y manejan más recursos que el gobierno central. Trabajan en función de los cantones, ¿cierto? Como Suiza, En por el caso de ejemplo. Suiza, ellos plebiscitan hasta si quieren tener Fuerza Armada, Claro. incluso Pagan impuestos acaban de tener diferidos un y compiten plebiscito- entre ellos. Acaban de tener un plebiscito nacional que en Chile hubiera dado los resultados exactamente opuestos. Casi el 80% votó en contra de garantizarle un sueldo mínimo a todos los suizos. ¿Por qué? Porque obviamente eso se pagaba con más impuestos y el sueldo que garantizaban era alrededor de varios millones de pesos. Y eso lleva al segundo elemento que tienen en común estos países. Antes de implementar una política pública, tienen como un experimento, una experiencia. Suecia dejó de ser el estado de bienestar que era hace algunos años, antes que llegara la crisis económica. En Finlandia y en otros países han desarrollado estas políticas que, como viene la cuarta revolución industrial, mucha gente va a quedar desempleada. Entonces, lo mejor que pueden hacer los países son garantizarle un sueldo mínimo, trabajen o no trabajen. Pero han llegado a la conclusión que eso no va a funcionar. En Dinamarca y en Suecia están trabajando para una sociedad sin billetes, porque tampoco el 80% hace todas sus transacciones con el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de probar algo antes de transformarlo en ley, jamás se nos ha ocurrido ni nunca lo Oye, hemos si hecho. ustedes quieren comprar un Chevrolet, señor Álamo, usted que le gustan los autos, la mejor opción está en el líder, en Inalco. En inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos, todoterrenos, modelos, Chevrolet. Y lo que es mejor, con un CAE, que le encanta esa palabra al señor Álamo, carga anual equivalente, Subió el dólar. baratísima. Subió el dólar, subieron los salga camaros, ¿no? asegurado, salga con una tasa de interés baratísima, aproveche las promociones los fines de semana. En inalco.cl la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Por fin estamos hablando del tema, ¿cierto? Que Oye, creo pero- que va en la línea del desarrollo. Y es enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y creo que Chile es reactivo, es un país reactivo. Nosotros reaccionamos a las cosas que van pasando. Hay una película, ¿cierto?, que ganó un Oscar por el tema de los transgéneros y hay que legislar. O sea, no puede ser que tengamos un país y legislar, ¿cierto?, con ciertos intereses políticos también, porque siempre está involucrado el tema. Entonces, ¿cómo definimos nosotros un proyecto país en el largo plazo en las distintas áreas que componen? Hagamos un ejercicio doméstico para que la gente no se quede en el análisis político, diagnóstico internacional y sueño. Y vamos a tratar de hacer una conversación un poco más pragmática, digamos. Margarita, ya está el escenario puesto, un gobierno instalado, tratando de hacer acuerdos de unidad y con una gente que todavía está con una expectativa de que finalmente qué es lo que va a pasar, no va a pasar, con una economía que está como en ralentí, como dicen algunos. ¿Qué crees que es lo que habría que acelerar? Lo que habría que tener una postura de liderazgo diferente y más allá de la política de los consensos. Mira, después de escuchar los diagnósticos acá, o sea, estamos lejos de los países nórdicos, o sea, no tenemos absolutamente ninguna chance de salir adelante. Hazme la pregunta de nuevo, te la voy a contestar directo. O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer en este minuto? No, hay un escenario hoy día que tiene una economía en ralentí, llamémoslo de esa manera. Hay un gobierno que está tratando políticamente de hacer acuerdos de consenso, que son cosas que es como mover dinosaurio. Y hay una ciudadanía que votó con una expectativa de que hay ciertos temas que tienen que resolverse y relativamente que se les va a acabar la paciencia ya de tanta promesa. Entonces, Lo que pasa es que lo que me problema, y ahora entiendo la pregunta, porque en el fondo lo que me problema... ¿Dónde es que colocar el acelerador en el tema? En la forma de hacer políticas públicas. Ese es el punto.
Sí, lo que pasa es que lo que da esta reflexión, lo que veía yo es que, a ver, este es un gobierno pragmático, este es un gobierno de tecnócratas, es un gobierno en general que es muy adepto a la administración, son gerentes y por lo tanto administran bien y sacan cosas a corto plazo. Va a ser un gobierno reactivo porque va a ir reaccionando a las necesidades de la ciudadanía y, por ejemplo, ganan el Oscar y va a legislar. Es tremendamente eficiente. Lo ves más optimista que a Roberto. Los veo eficientes, no me cabe la menor duda, pero en general son como una especie de alcaldicio, de municipio en el fondo que es bien administrado. Lo veo los Joaquín Lavín, los Sebastián Piñera, en fin. Lo que me aproblema, y creo que hace falta el ingrediente principal que no se dio en el anterior gobierno, que uno hubiera esperado por un tema de cómo abordan la política, la vida, la ideología, que es la reflexión. La reflexión respecto, para mí, todo esto que ustedes hablan, para mí, a ver, tiene que ver el empleo. En el primer semestre hubo 50 empresas grandes, que cerraron las puertas. ¿Tú te puedes imaginar lo que hace ese impacto de percepción de la gente con respecto al empleo? Hay un fenómeno también que yo lo llamo que es como la victimización en la delincuencia. Todos tenemos un primo, un amigo, un hijo que está con problemas para encontrar trabajo. El cesante ilustrado, o sea, yo lo encuentro tremendo. Sí. Eso es un fenómeno que nos va a empezar a comer y que no hemos reflexionado al respecto. Con suerte, Nicolás Monkeberg algo habla. La automatización, el teletrabajo, el cierre de empresas grandes, porque el e-commerce, el tener bodega, en el fondo no tener bodega, sino que tener todo, no tener local, sino que tener la bodega para poder tener la mercancía, se está comiendo el comercio planetario y no estamos preparados para eso. El trayecto que viajas tú, o sea, el poder rendir desde tu casa, es una reflexión tremenda porque tú dices, ¿cómo cambiamos, modificamos el mercado laboral para que dé el ancho y podamos quizás transformarnos de productores de materias primas a manufactureros de tecnología? No estamos abordando esa reflexión porque hoy día son metas de corto plazo. La inquietud del notario, el tema de la delincuencia, sí. Quizás cuando tú me dices calidad de educación yo me río porque digo, calidad a lo mejor es repensar cómo educo a estos niños. Cuando dicen la gratuidad para los estudiantes de educación técnica, tremendamente apropiado. Porque esos tipos, la informática, la tecnología, los técnicos, sí. En ellos está el futuro, no la carrera tradicional como te vendían los papás. Entonces, si tú me dices a mí, ¿qué es lo que hay que hacer en este minuto? Habría que combinar esta reflexión y empezar a adoptar medidas que son paralelas a las inmediatas. Pero en un Congreso que no te da, ahí está, no te da el ancho. Porque o duermen en el Congreso, sí. En el Parlamento las leyes, o se oponen porque el futuro está en el botín, ¿eh? en volver al poder. Ahora, siempre se habla del Congreso, se habla de los políticos, de los partidos, pero también hay una responsabilidad que alguien les dio el voto. Sí. O sea, hay una responsabilidad ciudadana, porque siempre los ciudadanos como que critican esta esfera política como votos, de dónde salieron, pero alguien les dio el voto, sí. O sea, alguien les dijo vote por esta persona, sí. O sea, creo que también hay una responsabilidad ciudadana, porque finalmente la responsabilidad de todos se termina siendo una responsabilidad de nadie, entonces 100%. Creo que también la ciudadanía también es tan responsable de las autoridades que elige. O sea, la ciudadanía reactiva, pues si la ciudadanía va a reaccionar con el minuto de indignación en que tengan que ir a votar porque algo terrible sucedió. Pero el chileno te va a decir en la encuesta que encuentra que la economía está espantosa y en su situación personal te va a decir, no, pero yo soy feliz. ¿Ese gallo va a votar? Ahora, tú hablaste de... El gallo que está feliz. Sí, sí, pero es interesante el tema de la felicidad, ahora que lo tocaste, porque se hizo una estadística de cuál era la percepción que tenían los chilenos del bienestar, sí. Y salió positiva, no salió negativa. No, por supuesto. Estamos hablando acá. El país está mal, pero yo y mi familia estamos muy bien. Sí, claro. Claro. Entonces es como una sintonía en el tema, porque con todo el análisis que podemos hacer de crítica y de que todavía falta mucho por hacer, sin embargo los propios chilenos cuando se le preguntan cómo considera que usted está, por lo menos la última encuesta que sale dice que a nivel de bienestar considera que está bien. Ya, pero ¿cómo lleva ese tipo a votar? ¿Cómo qué? ¿Cómo llevas a ese tipo a votar? El que está contento en su casa y le dio lata porque, pucha, estará mal el país, pero yo estoy bien. Por eso nuevamente la reflexión macro, que es como el individualismo. Yo no sé cómo en estos países de Marte, que no, porque ni siquiera es la Tierra, no es la Tierra, cómo plebiscitan a la gente que participa tanto. Mira, ¿es por voto electrónico? No en todo, incluso con el voto electrónico ahora, con las ciberguerras que hay países que están retrocediendo y volviendo a lo manual.
por las facilidades que tienen para intervenir esto. Pero más allá de cualquier cosa, hay países que tienen una tradición de votar todo como los suizos. Hay otros que no tienen plebiscito, que siguen más bien el sistema inglés o lo tienen muy ocasionalmente. Lo que sí tiene una construcción social en la cual la gente es consultada antes. Por ejemplo, Noruega es un país rico en petróleo, pero casi todo creo que el 90% su energía, porque tiene una geografía muy parecida a la chilena, viene del agua. Y proyecto hidroeléctrico en Chile hoy día es muy difícil de hacer. ¿Cuál es el gran secreto? Antes que esto sea discutido y financiado, es plebiscitado por la comunidad donde esto va a estar instalado. Hay una participación ciudadana súper fuerte. Entonces, si tú... Local, digamos. Y para la empresa, estos grandes consorcios, si tú vas a pedirle a banqueros que no prestan fácilmente la plata 5.000, 10.000 millones de dólares, obviamente no hay problema en colocar antes 5 millones para la comunidad. Noruega, que es el país que tiene los índices de desarrollo humano más altos del mundo, claro, ¿cierto? ¿Y por qué tiene los índices de desarrollo humano más altos del mundo? Porque el ciudadano no solamente tiene un compromiso con su país, sino que además es un ciudadano educado, sí, en términos de educación, de conocimiento, ¿cierto? Volvemos al punto de origen. Claro, entonces, y era una sociedad que hasta 1905 no era ni siquiera independiente. Por supuesto, ese personaje, ese noruego, sabe exactamente por quién está votando. Acá en Chile, la gente, sectores más populares, no vota por la persona más idónea para su desarrollo. Todavía hay mucha contaminación ideológica, primero, ¿cierto? Y segundo, la gente todavía está en estado de necesidad. Sí. Porque estamos hablando de un país donde hay mucha gente en la base de la pirámide y esa gente está luchando por sus necesidades básicas. Por lo tanto, va a votar por quién, pero por quién le ofrece. Hay otro elemento. Y ese que ofrece nunca le va a cumplir. Que hay otro elemento que yo creo que el gran tema de fondo de Chile, el tema social. ¿En qué me refiero? Esa misma gente que dicen en la encuesta, aparece el clasismo como el tremendo obstáculo, la falta de meritocracia. Estas eran sociedades campesinas que en un siglo se transformaron en lo que eran. A nosotros antes nos comparábamos en los 90, éramos los tigres, los jaguares, porque nos comparábamos con América Latina. Entramos a la OCDE y por supuesto estamos al final y la mayoría nos supera y los países escandinavos son inalcanzables. Sí, pero ya la igualdad, sí. Suecia, el único país donde yo he visto que no hay, y esto se ve en todos los detalles, una cola, una ventanilla especial para los pilotos de avión. Tienen que hacer la misma cola, igual que los diplomáticos de todo el mundo. La igualdad no es una medida, sino un objetivo para toda la sociedad. Entonces, yo creo que el gran problema que tienen los chilenos para surgir es el tema de la meritocracia. Pero te puedo hacer, ni siquiera, se acaba de ir uno de estos sacerdotes del Vaticano, yo no soy muy adepta al Vaticano en sí, como Estado, tampoco me gusta mucho lo que predican los sacerdotes, pero uno de ellos fue muy razonable. Bartolomé dijo que Chile, y creo que el diagnóstico es maravilloso, dijo: Chile tiene un problema endémico de desigualdad en demasiados planos. Si tú me preguntas, Agustín, ahora, ¿dónde pondría yo el callo? Justamente a reducir la desigualdad, porque somos clasistas, somos miradores en menos, somos conflictivos. Es peligroso lo que estás diciendo. ¿Cómo la reducirías? La desigualdad. ¿Sí? Porque ¿dándole al que tiene más? No. ¿Y darle al que tiene menos? No. Solamente se hace a través de la educación. Mira, es que el clasismo opera para los dos lados. Hay mucha gente que es descalificada porque es rubio, tuviste en las elecciones la gente que descalificó, o porque tiene plata. Opera para abajo y opera para arriba también. Entonces, pero no solamente clasismo, lo que dijo este señor, era en muchos ámbitos de la vida chilena hay una desigualdad que persiste, que es poco vista en países. Yo no estoy de acuerdo mucho con lo que dice Roberto, solamente que se genera con plata. Creo que hay otras cosas que tienen que ver... Educación. La movilidad social se provoca solamente a través de la educación. Pero no estoy de acuerdo, pero hay temas... Yo creo que hay temas, por ejemplo, que pueden resolverse en el corto plazo y que le cambiarían la vida a las personas. Y no hay voluntad política para resolverlo. Por ejemplo... Salud, educación, tú lo dijiste, salud, educación y delincuencia. Mira, sí, esto es una cosa que tiene que ver cómo tú administras los recursos y se los administras por todos por igual. ¿Te parece a ti
que una pyme pague el mismo impuesto que una gran empresa? No, no, por eso debe haber una Uno. legislación Dos, distinta para ¿te las pymes. parece Desigualdad. ¿Te parece que las grandes empresas deberían tener otro rango de sueldo mínimo, distinto, Sí, sí. discrecional, de acuerdo a si era una pyme? 3, Desigualdad. claro, pero todas esas cosas las puedes corregir. 3, cuando estás hablando que hay una ley de ISAPRE, digamos. O sea, Sí. a mí me parece que sectores que tienen, no sé, niveles de ingreso, podrían tener un acceso a la salud de cobertura distinto al que tienen mayores ingresos. Pero esas cosas no hay voluntad política de resolver, se pueden resolver, todas esas cosas se pueden resolver. Sí, sí. Entonces, creo que la desigualdad tiene que ver con la oportunidad del acceso, porque el acceso al crédito Sí. para algunos es súper privilegiado. Te estoy hablando de una tasa de interés Sí, hoy sí. día de banco que algunos tienen del 0,6. Hablar Y de para un hablar mismo de- crédito alguien tiene un 1,7. Por el riesgo. Entonces, como lo quieras medir en el riesgo, si finalmente los bancos lo Tú pierden. no le puedes Si en el aplicar fondo- la misma norma a una pyme que a una gran empresa. entonces creo que todas esas cosas son situaciones que agravan la desigualdad. Absolutamente. Que yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, que finalmente todo eso se resuelve también con educación. Sí, pero no también hay- solamente porque lo ves desde la movilidad Sí, social. sí, no es sí. solamente, o sea, No, pero también quiero hablar de un tema de la educación que siempre... como Pero que- un segundo, porque antes que te pierdas la desigualdad, porque lo que dice Roberto La Magrina es que, quiere- y ahí no es se me porque, pierde. no, es que tus medidas son súper sensatas, Agustín, Sí, porque sí, atentan, sentido o sea, común. justamente, o lo que tratan es aplacar o anular la desigualdad. El problema es que la palabra igualdad genera en el empresario, yo no sé si tú eres empresario, Roberto, Terrible, le da alergia a esa palabra. tiene una mala fama. La palabra igualdad, porque el cómo conseguimos la igualdad no ha sido un experimento y no ha sido muy Es que grato cuando para... se habla de igualdad, yo creo que es un error. La igualdad hay que reemplazarlo por la palabra equidad. Que todos tengan las mismas oportunidades, pero no me vengas por decreto de ley a igualar a mí con Ricardo o yo contigo, porque somos todos distintos con distintas capacidades. Si los dos parten con las mismas herramientas, no van a llegar los dos al mismo lugar. Uno se va a disparar y el otro va a llegar al medio. Si parten con la Porque misma son- herramienta, si parten, Lógico, es el acceso. por eso, que todos la tengan la equidad. posibilidad del mismo Por eso acceso. hablo de la Claro. equidad, Sí. pero Está la bien. igualdad hay que Está bien. sacarla, Está bien. porque yo no quiero ser igual a nadie y nadie quiere ser igual a mí. Por lo tanto, seamos todos distintos, pero tengamos todas las mismas herramientas en la base. Sí, pero cuidado, el tema de la... evidentemente no todos vamos a ser iguales, pero Claro, no cuando veo a hay... las mujeres marchando con el lema de equidad, por favor. Pero cuando hay una iniquidad, Por eso hay que cuidar la equidad. Ya, pero- ¿Cuál es el pero- problema pero con que responsa- existan los ricos? Sí, no hay ningún pero problema no con que hablen hayan de eso, ricos solamente- mientras paguen impuestos. No, sí, creo que el discurso... No hay ningún problema. No, De hecho, los países es que- escandinavos están llenos de transnacionales y de gente con Pero Lógico. siempre hablamos de un tercero, ¿ah? Yo creo que esto nos corresponde a todos. Todos de alguna forma podemos contribuir Sí, sí. cada uno en su ámbito, una pyme, un gran empresario como Roberto Álamo, un académico, a que la gente que tenga posibilidades de acceso a educación de calidad, a Sí, salud sí. de calidad, a un Exactamente. empleo de calidad. Eso. O sea, creo que no Y una solamente, jubilación. no solamente es como de un jubilación tercero la es una base responsabilidad, mínima. siempre La una base mínima de la responsabilidad. sociedad. Hay una responsabilidad personal también, Es que hay una fíjate, responsabilidad mira, de Pero uno es que en tú el día a día. acabas de decir una cuestión que también es delicado. Sí. ¿Con sistema de reparto o AFP? No, es ¿Qué que, cosa? es que eso, mira, si es... Cuidado, si que es son el- todos, Ya nos digamos, colgaron. cosas Ya, que eso está para otro tema. Sí. Es el Se nos La acabó el música. tiempo, se nos acabó el Nos tiempo. indica. Margarita Hanke, gracias por estar nuevamente A aquí en Conciencia de ustedes, Valores. gracias. Ricardo Israel, el hombre que ama la equidad, don Roberto Álamo. Gracias Nos por la vemos invitación. mañana. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Chao, chao.